Me cimbró mucho entrar a la mente de dos victimarios, pero también con sorpresa empatizo con ciertos aspectos de sus vidas. Ujú. Y bueno, eso me pareció una combinación brutal. Quiero vincular esto con una entrevista que tuviste con El País. Decías que el México que vivimos es sombrío, contradictorio, lleno de desigualdad y eso crea mucho odio y rencor en todas las clases sociales. Polo y Franco son personajes expulsados de sus propias comunidades y viven en un mundo de fantasía. Con esto, sin llegar a justificar la violencia, ¿era tu objetivo que los lectores entendiéramos la raíz de esta oscuridad? Y me enfoco sobre todo en la violencia de género. Me interesa mucho como explorar, abordar, no la violencia en abstracto, sino como la violencia en determinados cuerpos, ¿no? O sea, inscritos en ciertos territorios. Me interesaba en este caso, sí, como meterme en la mente de los agresores, ¿no? O sea, de dos tipos de agresores muy distintos. Y en particular elegí la de Polo, porque me parecía que era la visión donde había más posibilidades de ambigüedad, ¿no? Y donde había más posibilidades como de jugar y donde yo y además el lector empatizaban más, ¿no? Empatizar con alguien como Franco, con una sexualidad más bien destructiva, ¿no? Y con, no sé, como con una concepción de su deseo tan perversa, ¿no? Que pasa por encima de cualquier límite o norma social o consideración moral, ¿no? Me parecía más difícil. Por eso siempre supe que la novela iba a estar como enfocada desde el punto de vista de Polo, que es una suerte de, pues sí, como de cómplice, ¿no? Por así decirlo. O sea, pero también una de las cosas que me interesaba era justo eh, arrojar luz sobre esta zona indiscernible entre quién es el verdadero responsable, ¿no? Sí, es algo que vemos mucho, de hecho, en la vida cotidiana, ¿no? En la violencia que nos rodea, que muchas veces no es una sola persona, sino que son varias las personas, ¿no? Las que estimulan, se motivan, de alguna manera su relación se vuelve una dinámica que desemboca en estas violencias horribles. La violencia, el narcotráfico, la marginación y el machismo son temas que aborda el periodismo en México. Y tú, teniendo formación periodística, narras estos mismos tópicos con la literatura, de forma híbrida en las crónicas de Aquí no es Miami y completamente ficcionada con Temporada de Huracanes y ahora Paradise. ¿Por qué es importante para ti narrar estas realidades desde la ficción? Pero en la literatura ocurre algo bien que a mí me parece como muy chido, es un espacio más de libertad. Puedes construir las cosas desde la perspectiva ficticia de alguien más. Creo que ese es como lo que nos brinda, ¿no? La literatura, que es la posibilidad de ponernos en la cabeza de los demás. Es una posibilidad como muy interesante que el periodismo no te permite, ¿no? Y creo que hay niveles a donde la ficción llega de forma más profunda que el periodismo, ¿no? En el sentido de que en el periodismo tú dependes de entrevistar a una persona, ¿no? Y tienes que confiar en que esa persona te está diciendo la verdad. Pero llegar al fondo de los motivos profundos de un asesinato, por ejemplo, es algo que yo creo que Truman Capote, por ejemplo, en La Sangre Fría hizo muy bien, pero también lo hizo muy bien porque usó su creatividad para contar una historia de formas que rebasan el mero ejercicio del periodismo, de la etnografía, de la investigación, ¿no? O sea, hubo ahí un ejercicio de empatía y llegó a límites donde éticamente como periodista tú no podrías hacer eso, ¿no? O sea, no se debería hacer. Te preguntaba, Mariana Enríquez, que es una gran exponente del género de terror en Latinoamérica, comentó y aplaudió Paradise. Ella ha recurrido a la ficción también para contar los terrores de la realidad, de pronto en una línea incluso política. La ficción ha sido escrita por mujeres desde antes de Mary Shelley, pero ¿qué opinas de esta especie de boom contemporáneo de literatura hecha por mujeres en género, ficción? Sí. Y te comentaba de los espacios que se están viendo para dar voz a todas las escritoras. Claro, claro. Bueno, Mariana Enríquez es como nuestra diosa, ¿no? O sea, es como, bueno, a mí me encanta lo que hace, ¿no?
a nuestro alrededor no había muchas escritoras muy valiosas, pero no se les daba como la importancia, o no eran como figuras a seguir porque su visibilidad no era tan notoria, o sea, no estaban en el panorama, no se nos presentaban como modelos a seguir. Entonces creo que muchas seguimos caminos que tienen que ver con los subgéneros. Ahora, Mariana Enríquez definitivamente hace terror. Yo no hago tanto terror, pero uso muchísimos elementos de terror, de lo sobrenatural, del horror en mis libros. Me encanta, porque fui lectora de terror y también me marcó, ¿no? Porque las mujeres durante mucho tiempo pensamos que no teníamos nada que perder si nos arriesgábamos a hacer lo que verdaderamente queríamos con nuestra literatura, ¿no? Sin pensar en modelos a seguir y sin pensar como en necesariamente en tener un gran éxito, ¿no? Yo creo que a muchas el éxito nos ha llegado como una sorpresa muy agradable, pero también como una condición del mundo actual que cada vez, como tú bien dices, cada vez los lectores están más abiertos a escuchar literatura escrita por mujeres, ¿no? Fuera del cliché de lo que la industria nos vendió, que supuestamente era la literatura escrita para mujeres o de mujeres para mujeres.